Descubrimientos increíbles. Muertes sorprendentes y ocultas de nuestros antepasados. Miguel, un restaurador de arte en el corazón de San Miguel de Allende, se encontraba ante su mayor desafío. Mientras organizaba la polvorienta colección de su abuelo en la vieja casa familiar, sus manos temblaron al encontrar un diario olvidado. Las páginas amarillentas susurraban secretos del pasado, revelando una historia que lo envolvió en un torrente de emociones. Era la narrativa desgarradora de un hombre que, en plena Revolución Mexicana, luchaba por la justicia social. Pero lo que Miguel no podía imaginar era que esa historia, cargada de sacrificios, también albergaba la traición que había costado la vida de su abuelo y, por ende, la verdad se convertiría en un peso insoportable. Mientras leía, su corazón latía con fuerza, no por admiración, sino por la evidencia de la dolorosa traición. Su abuelo había sido víctima de aquellos que supuestamente debían ser sus aliados. La respiración de Miguel se tornó irregular, su mente divisaba un abismo. El hombre al que admiró era en realidad un héroe marcado por la injusticia. Se cuestionó cómo había llegado a ocultar este relato en su propia herencia familiar. Con cada palabra leída, la tensión aumentaba. La historia se entrelazaba con su vida actual, llevándolo a un dilema incesante. Debía ignorar la verdad oculta de su abuelo y continuar con la vida que había construido en el pueblo, o debía arriesgarlo todo, desenterrando los fantasmas del pasado. Su mente estaba en un frenesí, sus manos temblaban mientras recordaba las palabras de su madre sobre el pasado. Es un espejo que muchos prefieren romper. Este abismo entre sus anhelos y la lealtad hacia su familia lo desgarraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de la angustia se intensificaba con cada página. La figura del antiguo rival de su abuelo, aquel que había quedado impune, comenzaba a cobrar fuerza en su mente. Pensó en confrontarlo, en buscar venganza. Pero, en su interior, una voz resonaba más fuerte. El deseo de justicia debía ir más allá de la venganza. ¿Era posible perdonar a alguien que había despojado a su familia de su legado? La tensión era palpable. Miguel se movía de un lado a otro, su mente atrapada en un conflicto interminable. Los ecos de la historia de su abuelo, llena de valentía y dolor, se cruzaban con su propia vida, marcada por la incertidumbre y el miedo a desatar secretos más oscuros. Miró a su alrededor y vio las pinturas que restauraba, cada una con su propio pasado, pero ahora, la búsqueda de su historia familiar era una batalla que no habían ganado. Cada mirada al diario lo llevó a preguntarse, ¿podría aceptar las sombras de su pasado y enfrentarse a la luz de la verdad, aunque ésta fuera dolorosa? Miguel sabía que la respuesta estaba más allá de las páginas amarillentas, una revelación que cambiaría el rumbo de su vida. Pero de repente, un nuevo secreto, un hilo oscuro que amenazaba con desestabilizar todo lo que creía saber sobre su familia, comenzó a deslizarse hacia la superficie. ¿Podría Miguel soportar el peso de ese descubrimiento? La batalla por su legado apenas comenzaba. Mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, Miguel se sentó en la mesa de la cocina. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro preocupado. El diario de su abuelo yacía abierto frente a él, como un portal a un pasado que parecía reclamarle. Las palabras impresas con tinta desvaída lo atormentaban. Cada relato de traición y sufrimiento resonaba profundamente, y en la soledad de su habitación, ese eco se multiplicaba. Sus pensamientos danzaban en un tira y afloja. La idea de confrontar al antiguo rival de su abuelo se tornaba cada vez más atractiva.
Pero Miguel se sentía abrumado por la ambigüedad de la situación. ¿Qué significaba realmente buscar justicia? Sabía que el camino estaba lleno de peligros. La última vez que su abuelo había enfrentado a sus enemigos, había pagado con su vida. Esa lección había sido clara, y aún así, el impulso de actuar lo invadía. La mañana siguiente llegó cargada de determinación. Por primera vez en días, Miguel sintió una chispa de propósito. Mientras caminaba hacia su taller, reflexionó sobre su práctica como restaurador. Cada pieza de arte, cada restauración, no solo era un proceso físico, sino una forma de dar vida a fragmentos olvidados del pasado. Si podía restaurar cuadros desgastados, ¿por qué no podría hacer lo mismo con su familia y su historia? El primer paso, pensó, sería descubrir más sobre el rival de su abuelo. Tomó el coche y se dirigió al centro del pueblo, donde esperaba encontrar respuestas en la biblioteca. En su mente, las imágenes del pasado se entrelazaban con su realidad actual. ¿Qué tan seguido había dejado que el miedo paralizara su voz? ¿Cuántas piezas de su propia vida aún esperaban ser restauradas? Al llegar, el silencio de la biblioteca lo abrumó momentáneamente. Se sentó frente a una computadora, tecleando el nombre del rival. A medida que la información comenzaba a surgir, una mezcla de ansiedad e intriga lo invadió. En cada artículo y cada registro, las historias comenzaban a cobrar forma. Miguel no solo asumía el papel de un nieto buscando respuestas, se transformaba poco a poco en un investigador decidido a entender la red de conexiones que habían definido su legado familiar. Día tras día, sus búsquedas lo llevaban a preguntas más profundas. Conversaciones con residentes ancianos, la búsqueda de documentos en archivos. Cada descubrimiento era un pequeño ladrillo que construía un nuevo cimiento en su vida. Miguel se sentía más fuerte, más consciente de su lugar en la historia familiar. Ya no había solo culpabilidad ligada al pasado, sino la posibilidad de reescribir su propia narrativa. Sin embargo, cada pieza que añadía también sembraba nuevas interrogantes. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por verdad? El temor de lo que podría descubrir lo mantenía despierto algunas noches. La historia de su abuelo servía de advertencia, una señal de lo frágil que podía llegar a ser la búsqueda de la verdad. Al final de una de sus largas jornadas, Miguel se quedó mirando el diario. Sus pensamientos volvían al dilema que lo había perseguido. ¿Era el rencor un camino hacia la justicia o hacia la autodestrucción? El eco de los sacrificios de su abuelo resonaba en sus oídos, y comprendía que debía encontrar una vía que no solo le devolviera la dignidad a su familia, sino que también le ofreciera paz a su alma. Con su corazón latiendo fuerte, Miguel decidió que era momento de acercarse al rival de su abuelo. El primer paso estaba claro, pero antes de darlo, una sombra de duda lo asaltó. ¿Qué haría si, en este viaje, descubría que su abuelo no era el héroe que había creído? La respuesta latía en su interior como un tambor en medio de un silencio aterrador. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y como siempre, había más de una historia por contar. La hora de enfrentar lo desconocido se acercaba, y el diálogo con el pasado apenas comenzaba. Las primeras luces de la mañana entraron por la ventana del taller de Miguel, iluminando las obras que había dejado a medio restaurar. Sin embargo, esa mañana, las piezas de madera y lienzo no captaban su atención. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La inminente confrontación con el rival de su abuelo se dibujaba en su mente como un doble filo. Podría ser el camino hacia la verdad o una trampa mortal. Miguel decidió que no podría enfrentar una situación así sin una estrategia adecuada. Consciente de que cada paso estaba cargado de peligros, comenzó a trazar un plan. Sería fundamental acercarse a la persona del rival con información. Sabía que debía encontrar detalles que le dieran ventaja, y para eso necesitaría profundizar aún más en los relatos y documentos que había estado recopilando. La posibilidad de descubrir secretos ocultos le otorgaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Pasó horas en su taller, entre lienzos y esbozos, revisando cada documento una y otra vez. Había una preocupación constante en su mente. ¿Qué pasaría si las verdades que desenterraba no coincidían con la imagen heroica que había construido sobre su abuelo?
Esa duda lo persiguió, pero en lugar de hundirse en el miedo, lo transformó en motivación. La realidad, aunque dolorosa, podía ofrecerle un sentido de claridad que tanto anhelaba. Ese mismo día, se encontró con una antigua amiga de su abuelo en un café cercano. Su nombre era Rosa, una mujer que había sido testigo de los eventos que la historia oficial había silenciado. Conversaron por horas, y con cada palabra, un mundo anterior a su existencia cobró vida. Rosa compartió anécdotas que revelaban el carácter de su abuelo, así como la naturaleza del rival. Mencionó un oscuro secreto, uno que su abuelo había llevado a la tumba. Sus ojos brillaban, revelando una mezcla de nostalgia y tristeza, al contar las historias de aquellos tiempos remotos. Miguel se dio cuenta de que por cada respuesta había más preguntas. Pero eso no le quitaba el deseo de saber. Al contrario, lo avivaba. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente preguntó a Rosa sobre el rival. ¿Realmente fue un villano, o solo un hombre atrapado en su propia narrativa? La mujer lo miró con seriedad y dijo, «Miguel, tal vez el miedo de tu abuelo no era tanto a su enemigo, sino a lo que podría descubrir sobre sí mismo. A veces, el verdadero enemigo se encuentra en nuestra propia historia». En ese instante, Miguel sintió que su búsqueda no solo era hacia el exterior, sino también hacia el interior. A medida que iba desentrañando las capas del pasado, se veía obligado a confrontar su propia identidad y las sombras que esa historia le había dejado. Atraído por la urgencia del momento, comenzó a militarizar su mente. Las decisiones que tomaría a partir de ahora no solo afectarían su vida, sino también su legado. Dedicó la tarde a documentar todo lo que había aprendido, dejando que cada palabra fluyera de su pluma como un mantra. Al caer la noche, en un hemisferio entre el pasado y su futuro, Miguel sintió que el momento de enfrentarse al rival de su abuelo se acercaba a pasos agigantados. No bastaría con buscar respuestas, tendría que hallar una manera de también reconciliarse con su historia y su propia identidad. Con el diario de su abuelo bajo el brazo, un nuevo nivel de determinación brilló en sus ojos. El tiempo de los secretos ha terminado, se repitió. En su corazón, sabía que la verdad necesitaba salir a la luz, sin importar cuánto pudiera doler. Ese mismo instante, un mensaje emergió en su teléfono. Una dirección y una invitación a una reunión en un viejo barrio de la ciudad, el mismo donde el rival aún podría vivir. Miguel se encontró en una encrucijada. Se atrevería a dar el paso final hacia lo desconocido, arriesgándolo todo por la verdad que podría cambiarlo todo. La respuesta empezaba a formar parte de su historia, pero el desenlace estaba aún por escribirse. Miguel sintió que el aire del viejo barrio vibraba con una mezcla de historias no contadas y secretos guardados. Mientras avanzaba hacia la dirección que le enviaron, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué hallaría allí? ¿Quiénes eran realmente aquellas figuras del pasado que moldeaban su presente? En cada paso, la posibilidad de enfrentar la verdad se asentaba más y más en su pecho, atemorizándolo y emocionándolo simultáneamente. Al llegar al lugar indicado, se encontró con un edificio que respiraba nostalgia. Las paredes desgastadas contaban historias de un tiempo que parecía lejano, pero que, sin duda, tuvo un impacto profundo en su propia historia. A medida que cruzaba el umbral, un escalofrío recorrió su espalda, como si cada habitación ocultara un fragmento de vida que urgía por ser liberado. Se aventuró al salón, cuyo brillo tenue apenas iluminaba el polvo que danzaba en el aire. Notó a algunas figuras sentadas alrededor de una mesa, cada una de ellas con miradas que parecían escuelas de pensamientos. El rival de su abuelo no estaba solo. Se había reunido con aliados, individuos que habían llevado la carga del mismo peso que su familia había soportado a lo largo de los años. Era un espectáculo que desafió su expectativa. Mientras Miguel se presentaba, su corazón latía al unísono con sus pensamientos desordenados. Notó que no solo enfrentaba a un rival, sino a una parte de la historia que había sido construida sobre mitos y realidades distorsionadas. Se sentó, y pronto, el diálogo comenzó a fluir. Hablaron de traiciones,
promesas rotas y ambiciones desmedidas. En cada palabra, Miguel extraía lecciones que resonaban más allá de la sala. Con el tiempo, su voz fue ganando fuerza. Preguntó sobre aquel oscuro secreto que Rosa había mencionado, queriendo conocer la verdad que había quedado escondida. Las miradas de sus interlocutores se hicieron serias, como si la pregunta fuera la llave a un cofre de revelaciones. Entre murmullos y vacilaciones, comenzaron a compartir fragmentos de la historia que, por generaciones, habían sido manchados con el estigma de la culpa. Al final, una revelación impactante estalló. El rival de su abuelo había tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones que no habían sido solo suya, sino de un sistema opresor de valores que había marcado el destino de muchos. Miguel sintió cómo su concepción del enemigo comenzaba a tambalearse. ¿Podía ser que el verdadero antagonista no era el hombre que tenía frente a él, sino las circunstancias que los habían enfrentado? Mientras coleccionaba cada fragmento de verdad, Miguel comprendió que su búsqueda no solo se trataba de desenmascarar verdades sobre su abuelo, sino también de confrontar un legado mayor. La lucha interna que todos enfrentamos cuando buscamos lo que somos en medio de la confusión. Pero cuando la conversación pareció llegar a un punto culminante, una voz resonó desde el fondo del salón, una que no esperaba escuchar. La de una mujer anciana, con una autoridad que desbordaba el tiempo. La historia no es solo lo que se escribe, Miguel. La historia es lo que decidimos reconocer y el poder que nos atrevemos a reclamar de ella. Las palabras de la anciana calaron hondo en su conciencia. La invitación que había recibido no era solo una reunión. Era una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida y su legado. Miguel sintió que su viaje hacia el entendimiento personal se tornaba aún más desafiante. El peso de esta aceptación lo apremiaba. Tenía que tomar una decisión crucial. Seguir adelante en este camino, arriesgando la imagen que tenía de su abuelo, o tirar la toalla y vivir dentro de la burbuja de la ignorancia que le había sido ofrecida por tantos años. Mientras las sombras de la noche envolvían el viejo barrio, Miguel se encontró de nuevo en una encrucijada. En los últimos instantes, respiró hondo, decidido. Pero en el fondo, una inquietante pregunta surgía en su mente. ¿Podría alguna vez realmente comprender lo que había estado oculto durante tanto tiempo? La verdad parecía tan cercana y al mismo tiempo tan lejana. El camino hacia adelante se tornaba más nublado, pero él estaba listo para enfrentarlo. Desde el fondo de aquel salón, el eco de la historia que le esperaba resonaba en su corazón. El murmullo de la conversación aún retumbaba en la mente de Miguel mientras abandonaba el edificio. La noche se había hecho más profunda, envolviendo el barrio con un manto de misterio y oportunidades no exploradas. La revelación de que la historia no era simplemente un conjunto de hechos, sino una construcción de emociones y decisiones, resonaba intensamente en su interior. Se le había ofrecido un poder que nunca había imaginado poseer. Pero, ¿qué significaba realmente reclamar esa historia? Caminó lentamente por las calles, cada paso un intento de ordenar sus pensamientos. La imagen de su abuelo, el héroe de su infancia, se desmoronaba ante la evidencia de sus decisiones pasadas. ¿Podía él, Miguel, cargar con la suma de tales errores? ¿O había espacio para la redención en su legado? La dualidad de la figura del abuelo comenzaba a tomar forma. Un hombre común en un mundo lleno de circunstancias adversas. Ese conflicto interno lo llevó a pensar en su carrera y su papel como aprendiz en la empresa familiar. Su vida había estado delineada por un camino predefinido, pero ahora, mientras se detenía a observar la niebla que cubría el horizonte, entendía que el verdadero desafío no solo se trataba de la historia familiar, sino de su propia narrativa. Tenía una decisión que tomar. Debería compartir lo aprendido, divulgar esas verdades ocultas, o proteger la reputación de aquellos que una vez consideró intocables. En su viaje de regreso a casa, Miguel decidió que debía explorar más. Aquella noche ya no sería suficiente para desentrañar las verdades que tanto lo atormentaban. Necesitaba sumergirse en la colección de documentos, cartas y fotos que había heredado. En ellos, tal vez,
encontraría ese hilo conductor que lo llevaría a comprender no solo el pasado de su familia, sino también cuál sería su papel en la narrativa colectiva que estaba empezando a desdibujarse. Cuando finalmente alcanzó su hogar, la penumbra lo recibió con una extraña calidez. Sin perder tiempo, se adentró en su habitación, donde había guardado la herencia que había considerado insignificante durante años. Un baúl polvoriento ocupaba una esquina. Al abrirlo, un olor a papel viejo y cuero lo envolvió, transportándolo a un tiempo en que las decisiones eran menos complejas, pero no menos pesadas. Al sacar documentos y objetos personales, comenzó a reconstruir la historia familiar. Con cada hoja que pasaba, la atmósfera se tornaba más densa. Encontró cartas de amor, amenazas, promesas y decepciones. Cada fragmento parecía un eco de aquellas figuras que había visto aquella noche, un recordatorio de que el dolor y la alegría habían danzado en un mismo escenario. Entre aquellos descubrimientos, un objeto llamó su atención. Un diario desgastado, con el nombre de su abuelo inscrito en la tapa. Al abrirlo, afluyeron sentimientos complejos. Allí, el hombre que había visto como figura admirable se mostraba vulnerable, desgarrado por decisiones que habían afectado a muchos, incluido a su propio hijo. Las palabras parecían cargadas de arrepentimiento, de un anhelo de redimirse que aún no podía concretar. Miguel sintió que, al leer esas páginas, estaba enfrentándose a la esencia de su legado. Con el corazón latiendo con fuerza, se comprometió a desentrañar cada historia y valorar cada decisión. La noche apenas comenzaba, y ante él se extendían caminos inciertos. La claridad le llegó de repente. No era suficiente solo conocer. Debía compartir lo aprendido, conectar las historias de su familia con su propia vida, y quizás descubrir cómo esas lecciones podrían ser la brújula en su propio viaje. Pero en el fondo de su mente, una sombra inquietante se formó al pensar en aquella reunión. Con cada revelación, más preguntas emergían. ¿Quiénes más habían participado en la narrativa de su familia? ¿Qué papel jugaban aquellos presentes en la sala de aquella noche? Mientras se sumergía en el diario, el tiempo se le escapaba. Una última línea captó su atención, algo que su abuelo había escrito con añoranza. La verdad no solo duele, también puede sanar. En ese momento, la intensidad de su misión se tornó palpable. Tomar ese legado y convertirlo en acción personal era su nueva meta. La historia lo llamaba, y él estaba listo para aceptar el desafío. Pero, a medida que su mente revivía situaciones y decisiones, otro pensamiento lo atormentó. ¿Realmente podía encontrar el valor necesario para descubrir lo que aún estaba oculto en su familia? La verdad parecía al alcance de su mano, pero también podía cambiar su mundo para siempre. La historia tenía más secretos por revelar, y Miguel estaba decidido a descubrirlos, sin saber que pronto se enfrentaría a una verdad desgarradora que pondría a prueba su voluntad y determinación. Miguel se sumergió en las páginas del diario con avidez, cada palabra urgiéndolo a profundizar en sus raíces. Con cada frase, sus reservas se desvanecían, dejando al descubierto un deseo imperante de entender qué había llevado a su abuelo a tomar decisiones que habían moldeado su propia existencia. Ahora, el legado de su familia se convertía en un rompecabezas intrigante, y él, el narrador y testigo, se sentía impulsado a buscar las piezas faltantes. No pasó mucho tiempo antes de que una entrada capturara su atención. Hablaba de un incidente durante la juventud de su abuelo, una tragedia aparentemente olvidada que había marcado un antes y un después en su vida. A medida que la narración se desarrollaba, Miguel identificó un patrón. Las decisiones tomadas por su abuelo no solo afectaron su destino, sino que también reverberaron en su propia familia. Concentrándose en esa revelación, la mente de Miguel comenzó a tejer conexiones entre la historia de su abuelo y sus propias luchas. Lo que antes le parecía distante y ajeno se transformaba en un espejo, reflejando sus propias inseguridades y deseos, sus propios fracasos y anhelos de realización. ¿Podía seguir el mismo camino de evasión? ¿O sería capaz de enfrentar sus propios desafíos con valentía?
Lleno de determinación, decidió que no podía permitirse el lujo de ser un espectador pasivo. Su primer paso debía ser una conversación franca con su madre. Propondría hablar de lo que había descubierto, abrir el diálogo sobre su historia familiar y explorar las verdades que, tan a menudo, se ocultan tras las sombras del silencio. El desgaste emocional que acompañaba esa decisión lo abrumaba, pero Miguel se convenció de que la vulnerabilidad también era una forma de fortaleza. Sabía que esta conversación no solo revelaría secretos familiares, sino que podría convertirse en un catalizador para cambiar su propio camino. Al caer la noche, se preparó mentalmente. Se sentó a la mesa, las manos entrelazadas, repasando una y otra vez lo que quería expresar. Sin embargo, una sombra de duda se instaló en su pecho. ¿Y si su madre se negaba a conversar? ¿Qué pasaría si esa búsqueda de la verdad solo daba lugar a más sufrimiento? Con un profundo suspiro, recordó las últimas palabras del diario. La verdad no solo duele, también puede sanar. Miguel se colocó como un navegante en un mar de incertidumbre, dispuesto a zarpar hacia lo desconocido. Si su abuelo había sido capaz de enfrentar sus demonios, él podía hacer lo mismo. Debía armarse de valor y dar ese primer paso. Antes de que pudiera cambiar de opinión, tomó su teléfono y marcó el número de su madre. La línea sonó mientras su corazón latía con fuerza. Cuando su madre contestó, su voz sonó cálida al otro lado. Le contó brevemente de su inquietud, de su deseo de hacer las paces con el pasado. El silencio prolongado al otro lado de la línea se volvió casi agonizante. Finalmente, su madre rompió el silencio. «Te entiendo, Miguel. Hablemos». Al escuchar esas palabras, una mezcla de alivio y miedo lo invadió. Las revelaciones estaban a punto de comenzar, y con ellas, una posibilidad de transformación. Pero en su interior, una pregunta persistía. ¿Qué secretos desenterraría al desatar esa conversación? Con cada paso más cerca de la verdad, Miguel no podía evitar preguntarse si estaba realmente preparado para enfrentar lo que vendría. La incertidumbre lo acompañaba mientras se sentaba frente a su madre, la mirada de ambos cruzándose, como si en ese instante, el peso de las decisiones pasadas y presente se materializara entre ellos. Estaba a punto de iniciar una conversación que podría cambiar todo. La noche apenas comenzaba. ¿Qué verdades descubriría y cómo impactarían su rumbo? Los primeros minutos de la conversación se sintieron como una eternidad. Miguel observó a su madre, buscando en su rostro alguna señal que indicara su disposición a abrirse. La habitación estaba en silencio, y la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, las palabras que había ensayado en su mente parecían desvanecerse. Tenía que encontrar el camino hacia la verdad, así que decidió dar el primer paso. «Mamá, he estado leyendo el diario del abuelo», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. «Hay muchas cosas que creo que deberíamos discutir. Cosas que pueden explicar por qué las decisiones en nuestra familia han sido complicadas». Su madre se quedó quieta, su expresión imperturbable, como si procesara la información. Después de un instante que se sintió eterno, exhaló lentamente. «¿Qué has descubierto?». Con esa simple pregunta, la puerta entre ellos se abrió un poco más. Miguel compartió lo que había aprendido. Habló sobre el incidente que había marcado el destino de su abuelo y cómo ese evento había repercutido en la vida de la familia. A medida que relataba los hechos, notó cómo su madre se encogía, casi como si cada palabra fuera un eco doloroso de su propia historia. Cuando Miguel terminó, el silencio volvió a instalarse. Fue su madre quien finalmente rompió la tensa calma. «No sé si estoy lista para hablar de eso, Miguel. Es un capítulo doloroso que creí haber dejado atrás. Pero quizás no podemos seguir adelante sin enfrentarlo», insistió él, su voz resonando con una certeza que él mismo apenas comprendía. «Sigo sintiendo que hay algo que nos impide vivir plenamente. Necesitamos entender el pasado para sanar». La mirada de su madre se suavizó un poco, pero aún había resistencia en sus ojos.
Miguel comprendió que esta conversación era solo el comienzo de un proceso más largo. Así que propuso que, en lugar de abordar esos recuerdos perturbadores de inmediato, comenzaran a hablar sobre sus propias experiencias, sus miedos y aspiraciones. Esa decisión trajo un cambio inesperado. Una apertura gradual donde compartieron anécdotas de su vida, momentos de alegría y tristeza. Miguel habló de su lucha con sus propios dilemas, de sus inseguridades en el trabajo y del deseo de encontrar su verdadera pasión. A medida que la conversación avanzaba, la tristeza en los ojos de su madre se transformó en una chispa de entendimiento. Siempre quise ser artista, pero nunca tuve el valor de seguir ese camino, confesó ella, como si las palabras fueran una liberación. Miguel sintió que aquel pequeño destello de sinceridad abría un nuevo canal de comunicación entre ellos. Entonces, comprendió que la clave no era solo indagar en los secretos del pasado, sino también reconocer las propias limitaciones y aspiraciones presentes. La verdad sobre el abuelo y su legado comenzaba a revelarse a través de su madre, pero lo que Miguel no anticipó eran las herramientas que se estaban forjando a través de este diálogo, la fuerza de la vulnerabilidad compartida. Al final de la noche, cuyo desenlace prometía un nuevo comienzo, ambos se sintieron menos como madre e hijo, y más como aliados en un viaje hacia la redención familiar. Miguel se despidió, sintiendo que su carrera profesional no sería la única que merecía ser redefinida. También era el momento de cultivar su relación con su madre, pero en el fondo, una inquietud persiste. Miguel sabía que las verdaderas revelaciones estaban aún por llegar. El peligro de abrir viejas heridas acechaba, y la historia de su abuelo seguía oculta en las sombras. Con su mente y su corazón dispuestos a enfrentar cualquier verdad que emergiera, se preparó para la próxima conversación, ya que intuía que cada paso que daba lo acercaba a descubrir su propia identidad. ¿Qué más estaba escondido en la historia familiar, y cómo cambiaría eso su futuro? Miguel despertó al día siguiente sintiéndose diferente, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. La conversación con su madre había abierto un panorama de posibilidades. Sin embargo, a medida que se preparaba para afrontar el día, una inquietud persistente lo acompañaba. Sabía que había más que explorar en la historia familiar, y que eso también podría reflejarse en su propio camino. En el trabajo, la jornada comenzó como cualquier otra, pero pronto se convirtió en un campo de pruebas. Se le presentó un nuevo proyecto que podría cambiar la trayectoria de su carrera. Sin embargo, en lugar de sentirse emocionado, una sensación de incapacidad lo invadió. ¿Estaba listo para asumir ese reto? Mientras sus colegas discutían ideas y persuasivos argumentos, Miguel se sentía cada vez más fuera de lugar. La lucha interna entre sus aspiraciones y sus inseguridades se acentuaba. Decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Consciente de su reciente conversación con su madre, planteó una idea que había brotado en su mente. Se trataba de un enfoque innovador, uno que reflejaba no solo la naturaleza del proyecto, sino su crecimiento personal. Su propuesta giraba en torno a cómo las narrativas familiares podían influir en las decisiones comerciales y la forma de ver el mundo. Si bien los murmullos de aprobación fueron inicialmente escasos, sentir que hablaba desde su propia experiencia, desde la conexión que había cultivado con su madre, le otorgó confianza. La reacción de su jefe fue sorprendentemente positiva. Es un enfoque fresco, Miguel. Me gusta, pero tendrás que defenderlo ante el grupo directivo. Es un riesgo, pero podría ser un gran paso hacia adelante, le dijo. En ese momento, la inquietud se transformó en adrenalina. Tenía una oportunidad no solo de avanzar profesionalmente, sino de dar voz a su historia y la de su familia. La impresión que dejaron sus palabras en el equipo le abrió un espacio para plantear un diálogo más amplio en la empresa. Sin embargo, cada intento de compartir su experiencia era interrumpido por un eco de duda personal. Aunque había conseguido captar la atención de sus compañeros, seguía sintiendo que no estaba ofreciendo lo mejor de sí mismo, y que el nerviosismo lo mantenía alejado de su plena autenticidad. Esa noche, decidió regresar a la conversación con su madre y abordar juntos el legado del abuelo. El diálogo había abierto una puerta,
Pero ahora Miguel se dio cuenta de que todavía había aspectos que trataba de evitar. Mamá, estoy pensando en la historia de papá y abuelos. Quiero entender su parte de la historia. Siento que hay elementos que afectan cómo veo mis decisiones hoy en día. Le confesó. Fue una invitación a profundizar, a desenredar la complejidad de su linaje. La idea de investigar aún más lo llenó de temor y emoción. ¿Qué revelaciones emergentes esperarían detrás de los recuerdos de su madre? Ella aceptó con una sonrisa nerviosa, pero también había en su mirada un brillo de esperanza. Juntos, se propusieron reunirse y revisar fotografías antiguas y documentos, sumergiéndose de lleno en su historia familiar. Miguel no sabía que en este viaje descubriría aspectos ocultos de su propio carácter que nunca había imaginado. Se sentía ansioso por lo que podría surgir. Había tanto más que aprender sobre el pasado que, probablemente, lo guiara hacia un futuro diferente. A medida que la semana avanzaba, las piezas comenzaron a encajar, revelando conexiones insospechadas que lo dejaron cuestionando no solo su historia familiar, sino su propia identidad. Era el inicio de una transformación que cambiaría su vida, pero también un desafío personal del que no podía escapar. ¿Sería capaz de confrontar las verdades ocultas que podrían cambiar el rumbo de su vida? ¿Qué significaría aceptar estas revelaciones para su carrera y su relación con su madre? Las respuestas, Miguel lo sabía, estaban más cerca de lo que pensaba. El día de la investigación llegó. Miguel se sentó frente a la mesa de la cocina, rodeado de álbumes desgastados y documentos amarillentos que contenían ecos de risas pasadas y secretos familiares. Su madre, en el otro lado, parecía compartir su ansiedad. Había una mezcla de emoción y temor en el ambiente. Ambos sabían que estaban a punto de abrir una caja que podría contener tesoros invaluables, pero también verdades dolorosas. La primera foto que examinaron era de su abuelo en un tiempo de juventud vibrante, riendo con amigos. Había en la imagen una calidez que infundía alegría, pero también un dejo de nostalgia. Él siempre hablaba de sus sueños, comentó su madre. Soñaba con ser un gran empresario, pero la vida tuvo otros planes. Las palabras resonaban en la mente de Miguel. Se preguntó si esa misma frustración, en menor grado, estaba presente en su propio recorrido. La tarde avanzó, y cada descubrimiento revelaba un poco más de la complejidad que había en esos hombres que lo precedieron. La carta de una novia olvidada, los conflictos laborales, un negocio fallido. Ahí estaban los fracasos y desilusiones que habían marcado el camino de su familia. Quizá el miedo a fracasar es algo que nos han heredado, reflexionó Miguel, mientras su madre asintió levemente. Era un momento de revelación, una conexión entre su historia y la de aquellos que lo habían precedido. Comprendió que la lucha que enfrentaba no era solo suya, sino un eco de generaciones pasadas que había llegado hasta él. Sin embargo, el ambiente se tornó más pesado cuando dieron con el acta de defunción de su abuelo, una revelación que lo impactó profundamente. Murió joven, murmuró. Apenas cumplió 50 años. Sin darse cuenta, su mano comenzó a temblar mientras sostenía el papel. Mamá, ¿qué sucedió? No era solo curiosidad. Era un instinto académico, profesional, pero también personal. Deseaba entender lo que había moldeado a su familia. Su madre tomó una profunda respiración, un indicio de que la revelación no solo le afectaba a él. Fue una enfermedad, algo que se complicó con el tiempo. Era un hombre fuerte, pero la vida a veces nos golpea en el lugar menos esperado. Mientras escuchaba, Miguel experimentó una mezcla de entendimiento y temor. Podía estar repitiendo los patrones de su abuelo, enfrentando cargas que él también había encontrado difíciles de manejar. La noche cayó antes de que se dieran cuenta, y los dos estaban rodeados de papeles, recuerdos y un nuevo entendimiento. Había algo en este proceso que los había unido, una conexión que iba más allá de las palabras que compartían. Sin embargo, un interrogante seguía ahí, latente. Estaba el peso de una presión ancestral que ahora se le presentaba a Miguel, invitándolo a examinar no solo su futuro, sino cómo su presente podía cambiar con esta nueva información.
Cada secreto revelado parecía requerir un acto de valentía. Así, mientras su madre cerraba el álbum, Miguel sintió un chispazo de determinación, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Tenía que enfrentarse a su propia historia, a sus temores y al proyecto que tenía por delante. Podría ser el momento de compartir todo esto con su equipo, de confrontar a sus propios demonios, proponer no solo una idea innovadora, sino que fuera la narración de su vida. En ese instante, su mente empezó a delinear una estrategia. Había que dar un paso más, utilizar la voz que había encontrado en sí mismo. La oportunidad de transformar su vida estaba llamando a la puerta. El momento de enfrentar sus verdades ocultas había llegado. El día del gran pitch se acercaba, pero comenzó a sentir que esta vez podría no estar solo. A su lado, su madre era un recordatorio constante de que cada historia tiene capas, y que la suya, como los relatos de sus antepasados, merecía ser contada. Pero a medida que la adrenalina crecía, otra inquietud también se hacía presente. ¿Estaba realmente preparado para las repercusiones de lo que estaba a punto de descubrir sobre sí mismo y su legado? Ya no podía esconderse. Debía avanzar. La historia de su familia había comenzado a revelarse, pero ¿qué tan listo estaba para integrar esos hallazgos en su vida y en su carrera? Las respuestas seguían al borde, y Miguel sabía que la búsqueda por el autoconocimiento solo era el principio. La mañana del gran pitch llegó, y con ella, una mezcla de nervios y determinación en el corazón de Miguel. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, recordó las revelaciones que había compartido con su madre. Comprendía ahora que el legado familiar no era solo un peso, sino una brújula que guía su futuro. Al llegar a la oficina, la sala de reuniones estaba llena de rostros familiares. Sin embargo, Miguel ya no se sentía como un mero espectador. Tomando una profunda respiración, recordó las historias de su abuelo, las lecciones compartidas con su madre, y la fuerza que había encontrado en su búsqueda de verdad. Estaba listo. Cuando comenzó a hablar, su voz sonó clara y resonante. Se sentó en el borde de su silla, utilizando cada palabra para entrelazar su experiencia personal con la narración del proyecto que presentaba. Hablar de la influencia de las historias familiares en el entorno empresarial se convirtió en una poderosa metáfora. Dijo a su audiencia que no solo estaba proponiendo un cambio de enfoque en sus decisiones comerciales, sino que estaba compartiendo un viaje de autodescubrimiento y reconciliación con su pasado. A medida que avanzaba, notó las miradas atentas de sus colegas. Era como si sus propias historias empezaran a entrelazarse con la suya, generando una resonancia inesperada. Miguel sintió la tensión en su pecho desvanecerse, y en su lugar, surgió una nueva confianza. La vulnerabilidad compartida generaba un ambiente de apertura y apoyo. Finalmente, concluyó su presentación con un mensaje claro. La verdad no solo duele, también puede sanar. Enfrentar nuestro legado es el primer paso hacia un futuro más brillante. El silencio que siguió a su discurso era casi palpable, y los aplausos estallaron como música en sus oídos. Su jefe lo miraba con una mezcla de admiración y aprobación. Miguel, este es un enfoque revolucionario. Necesitamos más voces como la tuya en nuestra organización, le dijo. La reunión terminó, y el éxito parecía al alcance de su mano. Pero el verdadero triunfo no se medía en elogios o reconocimiento. Mientras salía de la sala, Miguel sintió el peso de la historia familiar desvanecerse. Había tomado lo oculto y lo había convertido en una fuerza para el bien. Comprendió que sanar no era solo un acto, sino un proceso continuo que empezaba con la aceptación y la revelación de su propia verdad. La conversación con su madre había puesto en marcha un cambio que trascendía las paredes de la oficina. Ambos empezaron a explorar juntos nuevos momentos de conexión. La historia de su abuelo, aunque llena de dolor y complejidad, había servido para liberar a Miguel y a su madre, propiciando un espacio donde cada uno se sintió más ligero, más libre para vivir auténticamente. Una semana más tarde, en una cálida tarde de domingo, Miguel decidió visitar el viejo taller que había pertenecido a su abuelo. Ahí, los recuerdos afloraban.
Encontró un cuaderno en una de las estanterías, desgastado pero lleno de anotaciones y bocetos. Abrió una página que contenía un dibujo de un alto edificio, un sueño no realizado que su abuelo había tenido. En la parte inferior había una frase: el legado no es solo lo que recibimos, sino lo que decidimos crear. Con una mezcla de nostalgia y propósito, Miguel sonrió. Comprendía que ahora era el momento de tomar su propio puente entre el pasado y el futuro. Tenía la fuerza para construir. Esta epifanía lo llenó de energía. En ese instante, su camino se iluminó. A partir de ese día, Miguel se comprometió a seguir creando no solo obras de arte, sino también una historia familiar donde cada capítulo reflejara la verdad, la resiliencia y el amor. Sentado en ese viejo taller, tomó lápiz y papel, listo para esbozar su propia visión. Lo que su abuelo no había alcanzado, lo tomaría Miguel y lo convertiría en realidad. En su corazón ya no había dudas ni sombras, solo claridad y un propósito renovado. Con cada trazo, Miguel sabía que cada historia, cada relación y cada legado merecían ser contados. Había pasado de ser un niño asustado por el legado familiar a ser un hombre decidido a forjar su propia historia, una historia donde el dolor se transforma en aprendizaje y la búsqueda de la verdad se convierte en la fuerza que da sentido a su vida. Miguel se sintió en paz, no solo con su abuelo, sino con su propio ser. Había llegado a un lugar de realización donde la verdad y el amor se entrelazaban, y el futuro ya no era incierto, sino una promesa vibrante de oportunidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final digno. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Se lo deben a ustedes mismos y a sus seres queridos.